Amén. Que Dios, que nos ha dado a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una estrella y nos ha iluminado con la luz de la fe, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues un saludo afectuoso a todos. Un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz. Nos encontramos en esta parroquia, San Juan Bosco, Mérida, Yucatán, México, en este que es viernes del tiempo de Navidad. Y tenemos varias intenciones que en su momento vamos a mencionar de manera especial por el eterno descanso de Mónica Hernández y de Arturo González Amaya, entre otras intenciones más que mencionaremos. Vamos a comenzar, antes que otra cosa, pidiendo perdón por nuestros pecados. Hacemos un momento de silencio reconociendo que hemos ofendido al Señor con estas actitudes y que necesitamos de su perdón. En silencio pedimos perdón. Tú que te has manifestado a todos los pueblos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que en el Jordán fuiste presentado como el Hijo muy amado del Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado por la estrella, sea comprendido por nuestras mentes cada vez con mayor profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo?
Solo el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en él el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no lo tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda la enfermedad en el pueblo.
Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús... Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curado de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se escucha. Perdón por el retraso, es que se gastó la batería, lo fueron a comprar al Oxxo, por eso se atrasó. Estamos entonces en nuestro tiempo de Navidad y seguimos con nuestras reflexiones a propósito de estos ya pocos días que nos quedan de este tiempo tan significativo para todos nosotros como es la Navidad.
Hoy reflexionaremos algunas ideas del Papa Francisco en este que es el tradicional mensaje que da a la Curia Romana. Es un mensaje bastante extenso, son 9 páginas el mensaje. Yo nada más voy a hablar de un punto. Ya si a alguien le interesa este tema, pues puede profundizar más al respecto. Pero de entrada vemos que estos mensajes a la Curia Romana siempre son muy profundos y hablan precisamente de las actitudes que debemos asumir. Comentaré solo algunas ideas. Recuerda el Papa que ante el misterio de la Encarnación, junto al niño acostado en el pesebre, y del mismo modo ante el misterio pascual, frente y en la presencia del hombre crucificado, solo encontramos ahí nuestro proyecto de vida si sabemos ser humildes, si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó. Solamente si nos revestimos de humildad, pues podemos asumir el proyecto de Jesús como un proyecto de vida si con humildad miramos estas escenas en el pesebre o en la cruz. Y hay un tema que el Papa desarrolla en este mensaje, que es el tema de la crisis. La crisis. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis socioeconómica, incluso de la crisis eclesial. Esta crisis que ha lacerado cruelmente al mundo. Y la crisis ha dejado de ser un lugar común para convertirse ahora en una realidad compartida. Ya no es una cosa común, sino es una realidad, ya que todos vivimos esta crisis sanitaria. Es un flagelo que nos ha azotado. Y también pensemos en las crisis que cada uno de nosotros tiene. Cada quien ha pasado por situaciones distintas. Los que ustedes vienen hoy para pedir por una intención, para despedir a alguien, también han atravesado una crisis. Y vemos a María y José ante el proyecto de la Encarnación. Sí, aquí la esclava del Señor, y sí, José cumplió lo que le había dicho, pero tienen que ir a Belén, tiene que nacer el niño. Hay una crisis, están buscando al niño para matarlo, hay una crisis. No se diga, se les perdió el niño en el templo, 3 días estuvo perdido. Dígame si eso no es una crisis, ya es una paranoia, incluso es una desesperación. Entonces el Papa va desarrollando ante el misterio de la Navidad qué significa la crisis. Esta crisis de la pandemia es una buena oportunidad, dice el Papa, para hacer una reflexión sobre el significado de lo que es una crisis. Y aunque pareciera esto que tiene que ver con la Navidad, bueno, pues es que ciertamente esta Navidad la estamos viviendo así. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca ideologías, política, economía, tecnología, ecología, religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y en la historia social, y se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa inquietud, ansiedad, desequilibrio, incertidumbre ante las decisiones que debemos tomar. Como recuerda la raíz etimológica del verbo crino, de donde viene crisis, de ahí viene, la crisis es esa criba o es ese el elemento que ayuda a limpiar el grano de trigo después de la cosecha, que va clasificando, que va separando. Ese es el crino. Entonces, de ahí viene también el ejercicio de una crisis, ir separando las cosas, ir depurando, ir purificando. La Biblia está llena de personas que han sido marcadas por una crisis. Yo diría casi todos los personajes bíblicos significativos han pasado por una crisis. Aquí el Papa recuerda los más, resalta los más significativos. Abraham, por ejemplo, tuvo que abandonar su tierra, tuvo que vivir la prueba de sacrificar a su único hijo.
que se resolvió desde el punto de vista teológico cómo hacer todo esto para que nazca un nuevo pueblo por la obediencia hacia Dios. Y esta crisis no evitó que Abraham, en medio de su confusión y de su desconcierto, perdiera la fe. Abraham no la perdió a pesar de esta crisis y se convierte en el padre de la fe y de los creyentes. Moisés, otro que tuvo crisis, que vivió desconfianza. ¿Quién soy yo para ir con el faraón? Si yo no tengo facilidad de palabra, recuerden que Moisés no hablaba bien, tenía problemas en el habla, no sé qué decir y además era un prófugo. Imagínense, Moisés, ¿y qué es lo que hace Moisés? Liberar a su pueblo. Elías, el profeta, el superprofeta, el más fuerte de todos, comparado con el mismo fuego, un hombre de gran crisis que hasta deseó morirse, pero luego al experimentar la presencia de Dios en aquella brisa suave, recuperó su sentido, recordando que la voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que habla dentro de nosotros mismos. El Bautista, llegó un momento en que le asaltó la duda sobre si Jesús era el Mesías, porque de repente no se presentaba como aquel libertador que todos esperaban, que iba a eliminar a todos los romanos para que el pueblo judío otra vez estuviera sin sometimientos. Eso esperaban de un Mesías. Y entonces él, al estar encarcelado, también manda preguntar a sus discípulos: pregúntenle a Jesús si es él, para que los discípulos confirmaran esto. Y así como Juan, que también tiene este momento y también al ser encarcelado habrá vivido su crisis, sin embargo se mantuvo firme y es un momento difícil para él. Sabemos cómo termina delante de Herodes, él sigue adelante. El Bautista, tenemos sin duda el gran ejemplo de San Pablo, que también vive la crisis y que en el camino de Tarso es sacudido por el llamado de Jesús. Toda esa estructura mental religiosa que tenía, la tiene que cambiar teniendo a Jesús como su eje. Entonces hay muchos personajes bíblicos que atraviesan en medio de la crisis esta manera de responder bien al Señor. Claro, la crisis más elocuente y más significativa de quién será, pues sin duda es la crisis de Jesús, que en los evangelios nos muestran varios momentos de crisis. Incluso inicia su vida pública con una crisis. ¿Cuál es esta? Y no es la de las bodas de Caná, por favor, que no había vino. Esa crisis era para los novios, no para Jesús. El ejercicio de Jesús de su vida pública empieza en el desierto con las tentaciones. Y aquí el Papa nos recuerda que Jesús sí experimenta el hambre, las necesidades básicas de una persona, sin embargo, sale adelante porque no se pone a dialogar con el demonio, dice, y nosotros tenemos que aprender de eso. Con el diablo nunca se dialoga. Jesús lo expulsaba, que solamente le respondía y ya, no se ponía a ver, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será melón? ¿Será sandía? A ver qué sale, ¿no? Si uno se pone a dialogar con el príncipe de la mentira, ¿quién va a ganar? Pues no dialoguen con la tentación, hay que cortarla. La crisis de Jesús. Y más tarde en Getsemaní lo vemos: Padre, si puedes, aparta de mí, pero no es mi voluntad, sino la tuya. Todo esto nos hace pensar en nuestras propias crisis. Y de cada crisis siempre surge una adecuada necesidad de renovarnos, dar un paso hacia adelante. Y si de verdad queremos hacerlo, hay que tomar con valor las decisiones correctas. Debemos de dejar de pensar en las cosas antiguas y viejas de nuestra vida para aceptar cosas nuevas que la transformen, para renovarla. Como dice el Evangelio, este pasaje: nadie arregla un vestido nuevo con remiendos antiguos. O no se puede, si tenemos un vestido nuevo y se rasga, no le vas a poner tela antigua, tienes que ponerle tela nueva.
suponiendo que ya se remienden los vestidos, o a vino nuevo, odres nuevos, aunque ya no se utilicen los odres, pero si queremos algo nuevo, tiene que ser un contenedor nuevo, si no el viejo agrietado no lo va a poder contener. ¿Qué hacer durante una crisis? En primer lugar, aceptarla, y como puede ser un tiempo de gracia para el que la vive, descubrir ahí la voluntad de Dios y de la Iglesia. Y es necesario entrar en esta lógica contradictoria, como decía Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, en su segunda carta a los Corintios 12. San Pablo nos garantizó esto y él mismo lo experimentó. Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, no dejar de orar, aunque uno esté cansado. Y ahí en la crisis rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar. Y vemos este ejemplo del Papa allí en la plaza de San Pedro, ¿se acuerdan? En el mes de marzo, vacía la plaza, la lluvia cayendo, pareciera que dispusieron la escenografía para ese día, esa tarde. Rezar así no es fácil. Mientras el mundo te está viendo, esperando una respuesta de por qué Dios no se ha manifestado, aparentemente. Y sin embargo, hay que seguir rezando. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto, nuestro lugar dentro de la iglesia, debemos preguntarnos si queremos seguir a Jesús y seguirlo como quién, con la docilidad de los pastores, con el asombro de los magos, con la obediencia de María y de José, con la soberbia y la persecución de Herodes, con la indiferencia de los escribas y sacerdotes de Israel. ¿De qué manera queremos seguir a Jesús en medio de la crisis, en medio del conflicto? Y dice el Papa, ya finalizando esta reflexión, solo iba a tomar yo una o dos ideas porque son bastantes puntos, pero si les ha interesado, hay mucho más, pueden profundizar en este discurso. Dice el Papa: vamos a darle a Jesús el mejor regalo de Navidad. ¿Cuál es? Atender especialmente a los pobres, anunciándoles la buena noticia. Y sí, estamos en tiempo de crisis. Lo que más hace falta es dar buenas noticias, es anunciar esta buena noticia que nos trae Jesús en medio de la desolación. Así que la Navidad y la Encarnación fue una crisis para todo aquello que estaba mal, para todos los vicios, para todo el vacío existencial, porque llegó la luz que vino a darle sentido a toda la realidad presente. Y es así entonces como nosotros, viendo a Jesús, y así comenzamos esta reflexión y así la terminamos, que dice el Papa: solamente podemos tomar como proyecto de vida a Jesús desde el pesebre y a Jesús desde la cruz si lo vemos con humildad y si cumplimos su voluntad. Sea alabado Jesucristo. Siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra oración, atentos a Jesús como los pastores, como los magos y todos aquellos que fueron a encontrarlo. Vamos a pedirle que nos ayude en nuestras crisis y necesidades, respondiendo: Señor Jesús, guíanos con tu luz. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Para que el Señor, que ha querido que su Hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas. Oremos al Señor. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Para que los hombres de un confín al otro de la tierra contemplen la salvación de Dios, manifestada en el nacimiento de Cristo. Oremos al Señor. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados, protección a los que se encuentran en peligro y libertad a los oprimidos. Oremos al Señor.
Señor Jesús, guíanos con tu luz. para que todos nosotros podamos un día participar de la vida eterna de Cristo, que ha querido compartir nuestra vida temporal. Oremos al Señor. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Pedimos por las intenciones de esta misa, por todas las necesidades de nuestros benefactores, los que nos han ayudado económicamente y de otras maneras. Pedimos por ellos. También damos gracias, acción de gracias por el cumpleaños de José Manuel Pech Canul. Mandamos felicitaciones a él y a su familia. Y acción de gracias de la familia Márquez Tejeda. Oremos. Guíanos con tu luz. Pedimos por la salud de Dorcas Abigail, Manuel de Jesús, Alejandro, Fausto de Jesús, Jorge Nicolás Nechar, América Sánchez Cervera, Guadalupe Ríos Diego. Oremos. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Y pedimos por el eterno descanso de Janet Cecilia Pérez Reyes, Aida Enchausti Hernández, Berta López Ev, Manuel Castro Vargas, Marcia May, Audo Armin Aguilar González, María Elizabeth Osorio, Esther Vega Castilla, de manera especial Arturo González Amaya y también Mónica Hernández, cuyas cenizas están presentes y vamos a bendecir al final de la misa. Damos las condolencias a todos los familiares de estos hermanos nuestros. Oremos. Señor Jesús, guíanos con tu luz. Señor Jesús, que te has manifestado a todos los pueblos, te pedimos que atiendas nuestras súplicas en medio de la crisis y de la necesidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos nuestro corazón delante de Jesús, así como esté triste, deprimido, motivado, con eso que llevemos, pongámoslo delante del Señor.
hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque Cristo ha nacido y se nos ha manifestado, vamos a decir juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, en el Espíritu de Cristo nacido en Belén, dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti, al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles a todos los que puedan ayudarnos con sus donativos para salir adelante en medio de la crisis precisamente económica, pues está la cuenta parroquial publicada en el Facebook. El Facebook es Parroquia San Juan Bosco Mérida. Todavía debemos varios meses de deuda, pero pues poco a poco salimos adelante también. Estamos ya iniciando el mes dedicado a San Juan Bosco y pronto pues estaremos organizándonos ya para nuestra fiesta patronal. Estaremos a ver pronto el programa. El lunes a las 8 tenemos reunión virtual con todos los agentes de la parroquia, con los coordinadores de los grupos apostólicos, es decir, con el consejo parroquial. Así que pues a todos les pedimos que nos vayamos encomendando a nuestro santo patrono y a seguir viviendo este tiempo de crisis en el que encontramos sobre todo al Señor. Y aprovechemos este tiempo de Navidad que nos queda. El domingo es el último día de Navidad, así que contemplemos a Jesús en el pesebre lo más posible antes de que ya cambiemos al tiempo ordinario. Vamos a saludar a la Virgen y nos despedimos con la bendición. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.